comentar el mensaje del presidente y también lo que ocurrió después. La congresista Susel Paredes, no agrupada del Congreso, se encuentra aquí en nuestros estudios. Bienvenida, Susel, muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Gracias, Susel. Antes de iniciar la entrevista, quisiera compartir con usted algo que yo decía al inicio del programa. La noticia vino después, en realidad, de este mensaje del presidente, que uno decía a dónde apunta el jefe de Estado. Cuando Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, señala, admite y dice que en efecto el presidente había pensado, como se dijo, en un adelanto de elecciones. Esto es lo que dijo el premier. Regresamos luego. Habíamos pensado en ir a unas elecciones generales, adelantar las elecciones generales. Incluso teníamos el proyecto de ley ya hecho. El adelanto de elecciones generales no se hace de la noche a la mañana. Eso requiere de reforma de la Constitución. Y proponíamos que, por supuesto, se haga con una votación en el Congreso y luego que eso sea ratificado por la población. Pero luego, analizando la situación, el presidente dijo: nosotros somos demócratas, hagamos el último intento de concertar con las distintas fuerzas en el Congreso. Puede ser que lo logremos. No perdamos la esperanza, doctor, me dijo, en esos términos. Yo sí le manifesté que así sea, que hay que hacer el último intento y lo hemos hecho. Yo fío y confío en la buena fe de nuestros congresistas, de los partidos de oposición. Nadie les dice que no sean oposición. Ellos pueden seguir siendo oposición. Ellos pueden seguir con su actividad fiscalizadora, que es su función reconocida por la Constitución. Muy bien, es lo que dijo el premier Aníbal Torres. Y queríamos incorporar, si no le molesta, a la congresista Paredes, al congresista Montoya, que también está enlazado con nosotros a través de Zoom. Almirante Montoya, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mávida. Buenas noches, Susel. Buenas noches, almirante. Muy buenas noches a ambos. Yo quisiera preguntarles qué es lo que ustedes deducen o intuyen ha querido hacer el presidente luego de que Aníbal Torres dijera que este mensaje que ha ofrecido es un último intento por defender la democracia en nuestro país, un último intento por trabajar de la mano con el Congreso, cuando prácticamente el presidente ya tenía decidido adelantar las elecciones a través de un proyecto de ley, por supuesto, que siga el curso que corresponde en el Congreso. Susel Paredes. Bueno, primero señalar que ha sido una jugada, yo creo que inteligente y estratégica, porque esto ya se conocía en los pasillos. Y yo he escuchado a algunos congresistas que decían, bueno, si es que él va a plantear eso, tendremos que vacarlo de todas maneras. Sin embargo, también hay que analizar que esta reforma constitucional tiene que pasar por la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución está en manos de la oposición. Entonces, Patricia Juárez yo creo que iba a taponear de todas maneras esto. Eso es una interpretación que yo hago, ¿no? Pero efectivamente lo que ha hecho es jugar con asustar a los congresistas, diría usted, con un recorte que perjudicaría a todos cuando la población siente que todos están aforrados a sus cargos ejecutivo y Congreso. Puede ser, pero también está dando un mensaje que el pueblo en una medida también exige, y es: váyanse todos, elecciones generales, y todos echamos nuevamente los dados, ¿no? Pero por algo no lo ha hecho. Y ahí sí quisiera preguntarle al almirante Montoya cuál es su opinión. Almirante, ¿qué habría hecho retroceder al presidente? Sí, si me permite poner en contexto el mensaje del presidente. El mensaje del presidente se da en un contexto de vacancia. Estamos en un proceso de vacancia y él interviene a la mitad y dice: quiero que me reciban tal día a tal hora. Situación que el Congreso ha aceptado. ¿No? Yo no, mi bancada no, pero el Congreso ha aceptado en general. Yo creo que fue un error, un grave error, y se lo dije cuando aceptaron esto, porque permitía esto que estamos viviendo en este momento. Cuando esto pudo haber sido el final y el cierre feliz de la vacancia, digamos, entre comillas, de la última sesión de vacancia, donde el presidente descarga todo lo que tiene y quiere empezar de nuevo a hacer un nuevo contacto con el Congreso y con la población. Pero no, lo ha hecho de esta manera abrupta.
Lo que ha dicho el ministro Torres es algo que no se puede hacer. O sea, para que un ministro haga una propuesta que no se puede ejecutar de manera inmediata, está equivocado. O sea, para hacer un caso de elecciones generales se requiere hacer una modificación constitucional que toma un año. Pero ha dicho que Toma 2 sería así. legislaturas. Perdón. Ha dicho que se haría así. Claro, Ahora, le aclaro, significa- almirante, perdóneme, pero la Constitución no le prohíbe, y eso lo aclaramos el día de ayer, no le prohíbe al presidente presentarse a dar un mensaje al Congreso. Eso por un No, lado. no. Y lo otro es que ese adelanto de elecciones, de acuerdo a lo dicho por el Premier, pasaría evidentemente por los canales regulares. No, Claro, no pero sería una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo. No sería una solución, sería una inestabilidad de un año. O sea, para poder, ¿en qué estado queda el presidente? ¿Renuncia? ¿Se queda? No está aclarado ese punto en esa propuesta que suponían hacer o pensaban hacer. O sea, hay muchas dudas al respecto y en general no soluciona ningún problema, genera un problema más de inestabilidad permanente durante un año para poder ya hacer la convocatoria de elecciones y de ahí otros 6 meses hasta que se convoque elecciones. O sea, paralizado el país prácticamente 2 años contando los meses corridos de este año. Entonces eso no tenía sentido, o sea, no tiene sentido. Lo mejor que puede pasar para el país es que haya continuidad y continuar para adelante. Eso es lo mejor que le puede pasar. Pero con una persona que realmente tenga la voluntad de cambio y no que siga nombrando ministros que no tienen las condiciones para su cargo. Correcto, pero ¿qué significa una continuidad? Y aquí les planteo la pregunta a los dos. ¿Qué significa la continuidad de que la vacancia prospere y quede la señora Dina Boluarte? ¿Qué significa la continuidad si la salida no es este adelanto de elecciones que ha propuesto el presidente o que por lo menos ha pensado, porque al final no lo propuso y por algo no lo propuso? ¿Cuál es la lectura que hace Susel Paredes? Yo creo que ha sido una movida estratégica. ¿Para qué? Que ha desestabilizado también a algunos congresistas, porque lo que dice el almirante es verdad. Lo que ha hecho es desinflar la vacancia. La vacancia se desinfló. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ha ido a dar unos argumentos y a decir, quiero tender puentes, he cometido errores, me he equivocado, ¿no es cierto? Llamo al acuerdo nacional y entonces lo que él ha hecho ha sido desinflar la vacancia. Por eso, desde la perspectiva del almirante, tiene razón, desinfló la vacancia. Y por eso es que si hubiera ido el 28, la vacancia se hubiera mantenido fortalecida. La jugada que ha hecho de ajedrez, creo que ha sido el ministro Torres, es hacer todos estos movimientos. 1, pedir el mensaje. 2, correr el rumor del adelanto de elecciones, con lo que moviliza al Congreso. Y 3, generar esta autocrítica y esta llamada al acuerdo nacional para Transmitir un mensaje conciliador, de repente. y decir yo soy bueno, yo quiero que el país avance en paz. Entonces se victimiza, con lo que desinfla más la vacancia. A ver qué dice el almirante Montoya. ¿Usted coincide en que se desinfló la vacancia con este mensaje? Ese ha sido el objetivo. Ese ha sido el objetivo de tener el mensaje a mitad de proceso. Ahora, cuando hablaba de continuidad con el presidente actual. O sea, si él tiene ese propósito de enmienda y va a descargar, se supone que va a descargar todas las acusaciones que le hacemos, entonces puede seguir de presidente y sería la mejor opción, entre comillas, ante todas las situaciones inestables que se podrían presentar si hay cambio. Si se demuestra que él ha cometido la falta que se le acusan, tendría que ser vacado. Y ahí sería la voluntad de todo el Congreso para hacerlo y seguiría la persona que sigue, que es la señora Boluarte. Claro, pero también es cierto que el presidente, si bien ha reconocido que ha cometido errores y ha dicho que los va a enmendar, no ha dado muestras reales, materiales, no anunció ninguna renuncia. ¿Es suficiente con la declaración del presidente? Mañana el Congreso va a dar trámite a 2 interpelaciones importantes, entre ellas el ministro de Salud, el ministro de Justicia. Susel, ¿qué opinas sobre eso? ¿Basta con lo que ha dicho el presidente para que se acabe la inestabilidad política, para que el Congreso no insista más con una vacancia presidencial? No basta, porque el arrepentimiento requiere un acto de contrición. Te voy a hablar en términos católicos, yo soy católica, entonces si yo digo que me arrepiento, tengo que hacer algo para demostrar ese arrepentimiento. Si yo reconozco mi error, entonces tengo que corregirlo. Si yo reconozco el error y no enmiendo, entonces nos ha mentido. Lo que yo quiero decir es, tiene unas horas el
doctor Aníbal Torres y el presidente para sacar de una vez al ministro de Salud, que ha expulsado a excelentes profesionales de la salud, que son los que nos han salvado la vida a ti, a mí, al almirante y a muchos peruanos. Entonces, y a gente buena que se ha ido del Ministerio de Salud por este impresentable del ministro de Salud que dice que hay una agüita, no sé qué, y que el cáncer se diagnostica en un día, burlándose de la gente que sufre de esta enfermedad terrible. Entonces ese ministro tiene que irse, y ese es un acto concreto de que él reconoce que ha cometido un error. El otro es que se vaya a justicia. Y seguimos con más ministros, porque el Congreso tiene la función de control político. Entonces, hay otros ministros que también... ¿Qué necesidad hay que se quede el ministro de Agricultura, que tiene 2 absoluciones por falta de pruebas por delito de homicidio? Ya, está bien, la justicia lo ha absuelto, pero es necesario tener una persona con esos antecedentes en un gabinete. Sáquelo. ¿Cuál es el tema con esas personas? Entonces, si el presidente dice que se ha equivocado, entonces enmiende. Si no enmienda, entonces nos quiere tomar el pelo. Y eso no lo vamos a permitir. De acuerdo, vamos a consultar la opinión del almirante Montoya también, pero antes les pongo un tuit de la vicepresidenta Dina Boluarte. Ha dicho: con su mensaje de hoy, el presidente Pedro Castillo ha extendido la mano al Congreso para trabajar unidos por el país. Esperamos que ese gesto sea respondido con reciprocidad. Almirante Montoya, ¿será recibido con reciprocidad? ¿Y qué cree usted está pretendiendo la señora Boluarte y el gobierno con esa reciprocidad? ¿Qué significa? ¿No censurar ministros, por ejemplo, diría usted? Primero le diré que concurro 100% con lo que ha hablado Susel acerca de la opinión sobre el presidente. Eso es lo que es mentiroso. Y se le ha comprobado las mentiras con el reportaje de CNN, y cuando le hacen la pregunta si conoce una persona y dice que no, y después en el otro lado dice que sí. O sea, está filmada la mentira, no es que creemos que hay. No, ese es un tema muy serio para poder creer que va a haber algún cambio. En el sentido de lo que habla la señora Boluarte y lo que ofrece el presidente, el Congreso lo tiene desde el primer día. Todos los congresistas trabajamos en provecho del país. No hay uno solo que no lo haga. Nosotros y el oficialismo, la oposición, todos trabajamos para el país. Y estamos preocupados en tener una producción legislativa adecuada. Y es nuestra pelea de todos los días dentro del Congreso. ¿Quién saca su proyecto primero? ¿Quién logra tener el aval para poder tener los votos correspondientes? O sea, estamos peleando por el progreso del país y por la gobernabilidad, cosa que no hace el Ejecutivo. Nosotros sí estamos pendientes de eso. Y los ministros, no se puede nombrar pues ministros, como dice Susel, con esos prontuarios que tienen y no gente en proba que tenemos a millones en el Perú para poder hacerlo. Y justo se cogen los problemas. Acaba de darme otro dato. Sí. El nuevo presidente de salud que quieren nombrar tiene un prontuario también, no tiene currículo. No tiene N denuncias. Entonces, ¿por qué no pueden buscar una persona que no tenga tachas morales ni tachas judiciales? Es necesario hacerlo. Esas son las crisis que genera el Ejecutivo, porque en nuestra fiscalización y control político que ejercemos tenemos que interpelar a ese ministro. Entonces, para el público dice que el Congreso solamente se preocupa en interpelar, y no es cierto. Más temprano nos decía un ex procurador que el presidente lo que ha tratado es de eludir su responsabilidad culpando a todos. Los fiscales que no resuelven el caso Odebrecht, los procuradores intocables, el Congreso que ha hecho esto y esto y esto, y esto demuestra un ánimo, digamos, de no colaborar con el Ejecutivo. Pero ¿tiene el Congreso las firmas y el respaldo suficiente para, por ejemplo, proceder a censurar a estos ministros cuestionados? ¿Podrá el Congreso ejercer ese control político? ¿Qué dice Susel Paredes? Yo creo que mañana la interpelación vamos a tener unas respuestas que creo que no nos van a satisfacer. Porque lo que hace... Es decir, ¿el Congreso no censurará al ministro? Es que primero tiene que interpelarse, van los ministros, contestan las preguntas que se le han hecho, si las encontramos satisfactorias, queda ahí. Y si no, se presenta una moción de censura. Yo desde ya pienso que hay que censurarlos a los dos, así es que mañana seguramente el almirante y yo firmaremos la misma moción de censura, porque a mí ese ministro de Salud no se puede quedar ni un minuto más, ni el de Justicia tampoco. Entonces, procederemos a interponer una moción de censura para que se vayan. Pero, insisto, el presidente tiene que demostrar con los hechos sus dichos. Y para eso tiene que sacar a varios ministros. Y otra cosa,
En las regiones hay excelentes profesionales. En Arequipa hay buenas universidades nacionales con excelentes abogados, médicos, en Trujillo, en Cajamarca, en Piura, en Puno. ¿Por qué no lleva los mejores hijos del pueblo a los ministerios? ¿Por qué lleva a los peores? ¿Por qué lleva a los que tienen problemas? ¿Qué necesidad suicida tiene el presidente de llevar a la peor gente a los ministerios? Almirante, ¿mañana el Congreso aprobará esa moción? Es decir, ¿continuará con esta labor fiscalizadora o usted cree que mañana cambiará en algo la actitud del Congreso hacia el Ejecutivo luego del mensaje de hoy? Aún cuando el presidente no retire a Condori, digamos que el presidente no mueva ninguna ficha del gabinete hasta mañana, ¿qué pasará en el Congreso entonces? Tiene que continuar, la labor fiscalizadora no puede parar, si no dejaríamos de ser lo que somos. Somos el equilibrio de la democracia, para garantizar de que la ejecución presupuestal en esos ministerios sea adecuada y no se convierta después en un acto de corrupción. Ahora, si el presidente quiere tener un gesto y como dice usted, hace un acto de contrición y corrige, debería cambiar a los ministros. Claro. Y nos ¿Qué evitamos... pasa si el presidente hace los cambios? ¿El Congreso retrocedería en la moción de vacancia? Susel Paredes. No, son cosas separadas. ¿Son cosas separadas? ¿Qué dice Susel? Que acá hay una cosa numérica. Para vacar a un presidente se necesitan 87 votos. Por lo tanto, para impedir la vacancia se necesitan 44. 44 más 86 dan 130. El presidente tiene 44 votos entre Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú. Clavaditos suman 44. Entonces, esto está difícil. No está fácil la vacancia. Entonces, y por ahí también hay que ver de otras personas. Por ejemplo, yo he acusado constitucionalmente al señor Merino por la vacancia a Vizcarra, no por Vizcarra, sino porque la vacancia, en mi opinión, ahí discrepo con el almirante, pero con mucho respeto, no es una manera para que la ciudadanía se defienda de malos presidentes. Entonces, lo que yo creo que debemos hacer, y el Congreso podría tener la iniciativa, es de hacer una reforma política para defendernos de malos presidentes a través de otra figura que incorporemos, que no sea la vacancia por incapacidad moral permanente, porque hay una discusión sobre la incapacidad moral permanente, ya que esta se interpretaría, porque viene de constituciones anteriores, como incapacidad física y mental. Es decir, por ejemplo, si el presidente le da COVID y va a UCI, lo intuban, lo inducen al coma, no puede gobernar. Incapacidad moral permanente, porque así se llamaba en esa época. Entonces necesitamos una figura para liberar a la ciudadanía de los presidentes corruptos. ¿Por qué? Porque el artículo 117 dice que solo se puede acusar a un presidente por traición a la patria y otras cosas. De acuerdo, almirante, la pregunta para usted. El presidente mantiene este gabinete y entiendo que la actitud fiscalizadora continuará. No sabemos si tendrá resultados positivos o no, es decir, si se podrá censurar a estos ministros cuestionados. Usted ha dicho que la vacancia sí debería impulsarse de todas maneras y usted es quien impulsa la vacancia. De cara al 28, es probable que no se consigan esos votos, pero usted continúa pensando que el presidente debe ser vacado. Y en ese caso, si es que... Continúo pensando que debe ser puesto a disposición del Congreso para que dé sus descargos. Correcto. Llevarlo al Congreso para que responda. Verá el resultado, ¿no? Pero tiene que descargar, o sea, tiene que llegar al Congreso a decir, yo hice esto o no lo hice. Eso es lo que queremos esperar, estamos esperando. Que haga el descargo punto por punto y ahí se verá si hay vacancia o no. Si no, si descarga todo, la vacancia queda anulada definitivamente. ¿Usted apoyaría un adelanto de elecciones? Con esto cierro. No apoyaría un adelanto de elecciones. No apoyaría este proyecto de ley si lo enviara al Ejecutivo y su bancada tampoco. Yo siempre lo he dicho, la Constitución es la que nos enmarca y no debemos salirnos de ella. De acuerdo. Y la Constitución no tiene esa posibilidad, salvo que la modifiquemos. Y es otra cosa. Muy bien. Almirante Montoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Me informan que tenemos